Espero no molestarlos demasiado porque estos son temas un poco jurídicos, no sé qué tanta formación tiene usted en eso y a esta altura del día puede ser un poco pesado, pero claro, a los chilenos en general parece que les gusta el derecho, sobre todo les gusta hacer constituciones, porque estamos en esa hoy día de hacer una constitución nueva, pero ya hemos tenido una cantidad importante. La gente confía en que las constituciones van a resolver sus problemas y no siempre es así. Hay países como Estados Unidos que han tenido una sola constitución en toda su historia. Nosotros no estamos en esa línea, en eso somos más parecidos a los franceses, por ejemplo, a otros países europeos. Nos toca la constitución del 33, que es la primera que dio algún grado de estabilidad a Chile, ¿cierto? Porque una constitución que estuvo vigente entre el año 33 y el año 1925. Pero no fue fácil llegar a eso, porque como se insinuaba ya en la presentación, a partir del año 1810, cuando se inició el proceso de independencia, con la formación de la primera junta de gobierno, se empezó a vivir una época de experimentación política, ¿cierto? De prueba. Chile, que salía de la monarquía, y había un relativo consenso, se fue formando rápidamente un consenso en orden a que debía ahora avanzarse hacia una forma republicana de gobierno, y eso en los países que eran repúblicas se hacía bajo un texto de rango constitucional. Entonces, en medio de los problemas serios que se vivían, se venía saliendo las guerras de la independencia, en fin, se aprobaron textos constitucionales el año 11, el año 12, el año 14, el año 18, el año 22, el 23, hubo un ensayo federal el 26 y todavía una constitución el 28. O sea que por pruebas no nos quedamos, ¿cierto? Había que ir viendo fórmulas, ¿cierto? Para dar con lo que sirviera para Chile. Por eso digo época de ensayo. Pero claro, esto no era fácil, porque era un cambio muy rápido, ¿cierto? Chile había vivido varios siglos bajo un sistema monárquico sin ninguna forma de participación política, y ahora, en cambio, se quería constituir un régimen totalmente nuevo, como era una república, no había personas que tuvieran experiencia en esas materias, la población no estaba suficientemente formada, las condiciones materiales también eran muy complejas, decía la guerra de independencia, que había sido más bien una especie de guerra civil, había dejado por los suelos a Chile desde el punto de vista económico, material, estaba lleno de caudillos, en fin, la cosa resultaba particularmente difícil. Por eso insisto, fueron años de experimentación política, los fracasos no hay que atribuirlos solo a quienes elaboraron esos textos constitucionales y participaron en esa época en política, porque no era sencillo en esas circunstancias tan difíciles y sin preparación darle al clavo, ¿cierto? Apuntarle a lo que correspondía. En ese sentido, los constituyentes del 33 la tendrían algo más fácil, porque ya tenían una experiencia anterior, ¿cierto? Ya contaban, gozaban de esa experiencia y podían entonces ir descartando lo malo y aprovechando lo bueno o lo que había servido. En esos años, entre el año 10, digamos, y el año 30, se habían probado las más distintas fórmulas. Durante la Patria Vieja, ¿cierto? Entre el año 10 y el año 14, se había tendido a generar gobiernos con ejecutivos relativamente débiles, en forma colegiada. Ahí hubo, ¿cierto?, algunos gobiernos con juntas de gobierno, ¿cierto?, de 3 personas en el poder. Eso cambió con O'Higgins, ¿cierto?, que estaba detrás de las constituciones del 18 y del 22, cuando se estableció un director supremo, el director supremo, y con una autoridad fuerte, que se mantuvo todavía en la constitución del 23 de Juan Egaña. Pero después de eso se dio un giro, por decirlo así, a partir de la derogación de la constitución política del 23, tomaron el control de la situación los sectores liberales más extremos que había en la sociedad chilena, y ahí se tendió a demonizar al Poder Ejecutivo, a demonizar al titular del Ejecutivo, a la autoridad suprema, y se quiso otorgar el máximo de poder al legislativo y también a los pueblos, de ahí el ensayo federal, ¿cierto? A los pueblos, a todos los sectores de la nación. Por ejemplo, Ramón Freire, que fue quizás el principal caudillo de ese periodo, afirmaba con gran convicción que Chile, bajo mi dirección, porque fue director supremo, ¿cierto?, varios años ahí,
Chile bajo mi dirección ha visto novedades políticas, pero no patíbulos, alevosías, persecuciones, despojos, contribuciones ni opresión en la libertad de hablar y de exponer sus pensamientos. Entonces decía, bueno, lo que había habido era una libertad extrema. José Miguel Infante, el gran adalid del federalismo, cuando se estaban aprobando las leyes federales, decía exultante: creo que este es el día en que empiezan a temblar los tiranos y los hombres libres a llenarse de consuelo al oír decir federación. ¿Cierto? Ahí venía el remedio para todos los males. La federación implicaba destruir el poder central, el poder ejecutivo poderoso, distribuir el poder entre todas las provincias, y eso sería lo que aseguraría la libertad a todo el país. Ensayo que terminó, bien sabemos, en un fracaso. De hecho, en todos estos años, ¿cierto?, no se logró dar estabilidad y orden a la naciente república, y sus mismos conductores se empezaron a desengañar de lo que habían hecho, de que esto pudiera tener posibilidades de éxito. Parecía que nada funcionaba, que nada funcionaba. Bueno, es en ese contexto, ¿cierto?, en que va a asumir un nuevo gobierno conservador después de una guerra civil. El año 28 hubo una última constitución, la constitución liberal o pipiola del año 1828. Esta constitución determinaba una serie de elecciones. Quienes se oponían a los liberales reclamaron que había habido todo tipo de intervención electoral, que las elecciones no habían sido limpias, como por lo demás fue una cosa bastante normal en Chile durante la mayor parte de su historia. Y luego surgió una disputa más seria para efectos de elegir presidente y vicepresidente de la República. Es una constitución curiosa porque es la única en la historia de Chile que tenía presidente y vicepresidente que estaban ambos ahí en el poder. Entonces, no fue difícil elegir al presidente, la primera mayoría la tenía por lejos Francisco Antonio Pinto. Esto era, perdón, una elección indirecta, entonces era el Congreso el que tenía que definir quién iban a ocupar la primera magistratura. Entonces, no fue difícil poner en el poder a Francisco Antonio Pinto, que tenía una clarísima mayoría, pero como vicepresidente la cosa era más compleja porque las mayorías que seguían a Pinto no eran de liberales, que eran los que manejaban el Congreso. Estaba Ruiz Tagle, que era un pelucón, y Joaquín Prieto, que sería después el primer presidente de la República bajo la Constitución del 33, que era o'higgins. Entonces, en esa circunstancia, el Congreso, dominado por los liberales, no respetando las mayorías, eligió vicepresidente a Joaquín Vicuña, que era un liberal, saltándose a Prieto y a Ruiz Tagle. Entonces, ese fue finalmente el motivo que provocó el levantamiento de los sectores conservadores, o'higginistas y qué sé yo, en que la figura clave ya había empezado a ser Diego Portales. Esto llevó, no entro ahí en los detalles, ¿cierto?, a una guerra civil, la guerra civil del año 1829, que terminó con el triunfo de las fuerzas liberales en la batalla de las fuerzas conservadoras, en la batalla del Ircay. Y así entonces a partir del año 30, después de la batalla del Ircay, se iniciaba en Chile un nuevo régimen político. Los liberales, que habían tenido la primacía en la década de los 20, daban paso ahora a los sectores conservadores. Pasaba a gobernar lo que se llamaría el tronco pelucón, ¿cierto? Tronco pelucón, y la figura clave, insisto, de este régimen sería el ministro Diego Portales. ¿Qué es lo que estaba detrás de estos conservadores? De partida hay que señalar que seguían siendo liberales en el sentido genérico a la expresión, ¿cierto? Aquí no había nadie que quisiera volver a la monarquía, a formas monárquicas, al antiguo régimen. Los conservadores chilenos de esos años también querían la república, querían la separación de poderes, también querían un régimen constitucional, solo que eran partidarios de fórmulas más moderadas, no tan extremas, fórmulas que estuvieran más de acuerdo con las realidades del Chile de la época. Había de alguna manera una desilusión con respecto al periodo de la anarquía, ¿cierto?, contra el desorden que se había vivido, en esos años. Hay que pensar que quienes hicieron la revolución de alguna manera eran la aristocracia tradicional, las que dominaban la propiedad y los negocios, y aquí también hay una explicación poco pragmática, ¿cierto?, de la guerra civil. Lo que se quería era que hubiera un orden
que permitiera que los negocios se desarrollaran, ¿cierto? Que la economía funcionara, que los negocios se desarrollaran, cosa que no había funcionado en las décadas, cosas que no habían funcionado en las décadas anteriores. Entonces, decía, entre los líderes conservadores hay como conciencia que hay que evitar un exceso de libertad, y por eso surge una cierta como resistencia a las formas democráticas. Por ejemplo, Mariano Egaña, que sería el principal artífice de la Constitución del año 1833, de la que nos toca hablar, escribía a su padre: esta democracia, mi padre, refiriéndose a lo que había sido la experiencia democrática en Chile y en América en los años anteriores, decía: esta democracia, mi padre, es el mayor enemigo que tiene la América y que por muchos años le ocasionará muchos desastres hasta traerle su completa ruina. Las federaciones, las puebladas, las sediciones, la inquietud continua que no dejan alentar al comercio, a la industria y a la difusión de los conocimientos útiles. En fin, tantos crímenes y tantos desatinos que se cometen desde Texas hasta Chiloé. Todos son efecto de esta furia democrática que es el mayor azote de los pueblos sin experiencia y sin rectas nociones políticas. Eso decía el bueno Mariano Egaña, ¿cierto? Este exceso de libertad, de democracia, participación política amplia, había traído consigo un desorden que no dejaba que funcionaran los negocios, que no funcionara la sociedad, y eso estaba llevando a las sociedades hispanoamericanas y a Chile al fracaso. Y por eso es que se empezaba a postular la necesidad de un gobierno fuerte, de una autoridad fuerte, ¿cierto? Que pusiera el énfasis más en el orden que en la libertad. En un sentido similar se expresaba Andrés Bello. Andrés Bello es una figura particular porque, claro, en su formación intelectual era un liberal, ¿cierto? Una persona formada en las doctrinas que estaban en boga en Europa en esa época. Él lo trajo el mismo Mariano Egaña a Chile desde Inglaterra, es el más grande intelectual o de los más grandes intelectuales hispanoamericanos, ¿cierto? De la época, aunque era venezolano, se estableció en Chile y fue figura clave en toda la primera mitad, ¿cierto?, del siglo XIX en nuestro país. Entonces, Bello empieza a ser, digámoslo así, un pensador, un intelectual moderno. Le escribía a un amigo y le decía, desilusionado un poco de las utopías que se habían tratado de aplicar en América, le decía que por fortuna las instituciones democráticas han perdido aquí lo mismo que en todas partes su pernicioso prestigio, y los que abogan por ellas lo hacen más bien porque no saben con qué reemplazarlas que porque estén sinceramente adheridos a ellas, ¿cierto? Lo que agradecía Andrés Bello cuando se estableció en Chile, de que ya esas ideas democráticas excesivas habían perdido fuerza. Se criticaba también que se hubiera tratado de poner en boga en América, en Chile, instituciones, textos constitucionales que no calzaban con la realidad nacional, que no eran propios de lo que las realidades del Chile de la época. Como decía Mariano Egaña, nada valen las constituciones si no están apoyadas sobre el carácter nacional. O lo que es lo mismo, que las leyes nada son sin las costumbres, aunque aquellas sean el producto del mayor saber y civilización. Esto era la idea de que los textos constitucionales, las leyes en general, tenían que adaptarse a la realidad, a considerar cuáles eran las circunstancias en que se iban a aplicar. La tendencia liberal, que está muy presente en Chile hasta ahora, es un poco la contraria, es decir, a través de un texto constitucional vamos a transformar la realidad. No sé, por decirlo en términos muy burdos y extremos, ¿cierto? Pongamos en vigencia en Chile un sistema federal y Chile va a ser como los Estados Unidos de Norteamérica, porque Estados Unidos tiene un régimen federal y es un país tal y cual. Bueno, si Chile establece un sistema federal, seremos iguales a los gringos. Un poco esa idea. Bueno, en Egaña está lo contrario, es decir, bueno, las leyes o las constituciones no tienen ese poder transformador, al contrario, para que funcionen, tienen que considerar cuáles son las costumbres, los usos, las realidades en las cuales se van a aplicar.
Y decía la figura fundamental del periodo, muy controvertida y todo tipo de opiniones sobre él. Aquí tenemos que hablar un rato nomás para tranquilidad de ustedes, digamos, no tengo todo el tiempo del mundo, entonces uno no puede entrar aquí en todas las posiciones críticas y qué sé yo, pero claro, la figura más importante es Diego Portales Palazuelos. Y Diego Portales escribía una carta el año 22, cuando todavía era comerciante, estaba enredado en Lima, enredado con las limeñas y con sus negocios, un poco hastiado, porque sus negocios no funcionaban bien por el desorden que había, mayor en Perú todavía que en Chile. Entonces escribía una famosa carta que muchos de ustedes, ¿cierto?, habrán leído o escuchado alguna vez, en la que decía: a mí las cosas políticas no me interesan, pero como buen ciudadano puedo opinar con toda libertad y aún censurar los actos del gobierno, decía Portales. La democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud como es necesario para establecer una verdadera república. La monarquía no es tampoco el ideal americano. Salimos de una terrible para volver a otra. ¿Y qué ganamos? La república es el sistema que hay que adoptar, decía Portales. Pero ¿sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio pensará igual. Bueno, estas son las ideas con que llegaba Portales al poder, que decía yo fue la figura más importante en el régimen conservador a partir de los años 1830. Entonces, la idea de él era decir, bueno, siguiendo, estas eran las doctrinas que estaban de moda en la época del siglo XVIII, XIX, comienzos del XIX, lo que había escrito Montesquieu y otros autores, de para que una república funcionara se requería que existiera lo que se llamaba una virtud republicana, ¿cierto? Que hubiera un cierto nivel de formación, de educación cívica, de moralidad en la población para que la república pudiera funcionar, porque la república, los que gobiernan es el mismo pueblo, no como en la monarquía, que el pueblo es simplemente un resorte pasivo y se gobierna desde arriba, ahí tiene que ser virtuoso solo el rey. En una república, la población tiene que tener ese mínimo de formación, de educación necesaria para que las instituciones puedan funcionar. Entonces, Portales veía que eso no existía todavía en Chile o en América, y por eso decía, bueno, la democracia en el fondo es el ideal, pero no ahora, para más adelante. Hay que preparar el terreno ¿cómo? Con un gobierno fuerte, centralizador, en que los gobernantes sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo. Quizás por eso mismo el mismo Portales nunca quiso ser presidente de la República, fue como ministro, rápidamente se escabullía del poder porque en su moralidad personal no era un ejemplo precisamente, eh, eh, lleva una vida bastante, en fin, un poco bohemia, diríamos nosotros, eh, ahora, con muchos enredos, y claro, él no se sentía la persona llamada, era un tipo muy duro, Portales, hablaba con particular dureza, se burlaba de todo, tenía una inteligencia superior, se burlaba hasta del presidente de la República, en fin. Entonces decía, bueno, gobiernen otra, pero esa idea, ¿cierto? Un gobierno formado por personas de gran calidad moral, que pudiera formar a los ciudadanos, educarlos, y luego, cuando la cultura cívica, digámoslo así, hubiera tomado más fuerza en Chile, ahí podría venir un gobierno ya plenamente liberal, mucho más participativo, digámoslo así, en que pudieran tomar parte todos los ciudadanos. Yo creo que en la práctica, más allá de lo que se pueda decir, es algo que funcionó de esa manera. De hecho, a medida que avanzamos en el siglo XIX, el sistema se va a ir poco a poco liberalizando y abriendo, y el sistema que partió muy autoritario terminará en un régimen parlamentario. Bueno, ahora, una vez que vamos a las cosas constitucionales, a ver si nos entendemos. Una vez que asume el gobierno conservador, ¿cierto? Este se encontraba amarrado, año 30, por la Constitución del año 28. Y la Constitución del 28 estipulaba, en su artículo 133, que ella solo podía reformarse en una gran convención que se elegiría el año 36. Estamos en el 30 y solo podía reformarse el 36. Bueno, los conservadores no estaban dispuestos a esperar 6 años para cambiar una constitución con las cuales ellos no congeniaban, con la que en definitiva no estaban de acuerdo.
Entonces empezó a haber una presión para adelantar esa fecha, para adelantar esa fecha. Tomó la iniciativa Manuel José Gandarilla, que era director del periódico El Araucano, que era el diario de gobierno. Se sumó a esta iniciativa el Cabildo de Santiago, que empezaron a presionar. Y luego, una vez que se reúne el Congreso, el mismo Gandarillas, como senador de la República, paréntesis, en esta época eran re pocos los que tenían formación para participar en todas estas instituciones políticas, son todos repetidos. Entonces, claro, mismo que el director del Araucano, es senador de la República, Mariano Egaña era miembro del Consejo de Estado, era fiscal de la Corte Suprema, era senador de la República, estaban todos repetidos en los cargos, no había posibilidad porque había muchos que no tenían la formación suficiente. Entonces, decía, el Congreso empezó a estudiar la situación, se aceptó la idea de adelantar la fecha, y para eso entonces se determinó elegir una asamblea, una convención de 36 miembros que estaría integrada por 16 diputados, o sea, 16 mismos de las cámaras que ya estaban funcionando, que habían sido elegidos un par de años antes, y 20 ciudadanos de conocida probidad e ilustración, ciudadanos probos e ilustrados. Entonces se eligió esa asamblea de 36 miembros, y dentro de ella, claro, la figura principal sería Mariano Egaña. Mariano Egaña pasó a ser la figura principal. Les decía yo que era poco la gente formada, entonces esta asamblea de 36 miembros funcionó poco. Ahí la mayor parte de ellos eran unos agricultores que de derecho sabían nada, de constituciones menos. Entonces la discusión quedaba reducida a un grupo bastante más pequeño de gente, entre los que estaban Egaña, Gandarilla, Juan de Dios Vial, Ramón Rengifo y algún otro que me puedo saltar. Entonces, dentro de esta convención eligió una comisión de 7 miembros para que trabajara en el proyecto constitucional. Me detengo un poco en esto porque es lo que estamos nosotros ahora. Estamos en las mismas, pero en una época distinta. Entonces, para que se hagan una idea, frente a la Asamblea Constituyente que tuvimos nosotros, que se va a elegir ahora y todo lo demás, bueno, el 33 fue así, ¿cierto? Había un congreso de plenipotenciarios, se eligió 36 pelados, estos 36 eligieron una comisión de 7 miembros, eso trabajarían en un proyecto constitucional, en un proyecto de constitución. De inmediato se manifestaron algunas diferencias, diciéndolo muy en simple. Manuel José Gandarilla planteaba que la comisión tenía que ceñirse a la Constitución del 28, de tal manera que iba a ir revisando artículo por artículo la del 28, aceptando en definitiva las líneas generales de esa Constitución, y solo iba a reformar aquellos artículos que le parecieran necesarios, aquellos artículos que le pareciera necesario modificar, por ejemplo, para aumentar, qué sé yo, el poder del presidente de la República. Mariano Egaña, en cambio, era partidario de crear un texto nuevo, íntegramente nuevo, totalmente distinto, ¿cierto? Que no había por qué seguir y quedar sometido a la Constitución liberal del 28. Entonces, cuando la comisión terminó su trabajo, esta comisión de 7 miembros, y elaboró un proyecto de constitución, Mariano Egaña no quedó conforme con el mismo, y él presentó un proyecto propio, que se conoce en la historia como el voto particular de Mariano Egaña, que se conoce en la historia como el voto particular de Mariano Egaña. Y luego, la gran convención de 36 miembros, ¿cómo se llama?, discutiría estos dos proyectos, los dos al mismo tiempo. Y al final, en la Constitución del 33, la mayor parte del texto estaría tomado del voto particular de Egaña, del voto particular de Mariano Egaña. Ahí está el grueso, la obra gruesa, lo fundamental de la Constitución, entonces, del 33, es obra de Mariano Egaña.
Oye, agradezco aquí que tienen las cámaras prendidas, porque yo hago clases a alumnos de pregrado, y ahí tengo unos cursos de 70 alumnos, y si hay 3 cámaras prendidas, es mucho. Entonces, uno se habla como a sí mismo, digamos, y le habla a la pared, no se sabe si agarran algo o no, digamos, si están dormidos o no, no se sabe nada. Así que le agradezco aquí ver las caras de la gente, que hay alguna reacción. Así que muchas gracias por las cámaras encendidas. Eso vale la pena. Bueno, entonces así veré cuando se duerman además con la lata que le estoy dando, pero bueno. Entonces, vamos a la Constitución del 33, a la Constitución del 33. Una primera cosa es saber, bueno, ¿qué modelos tomó en cuenta Egaña? ¿Qué modelos tomó en cuenta Egaña o los constituyentes del 33? Todas estas cosas se discuten. Los historiadores siempre discuten, hay todas posiciones para todo. Aquí van a escuchar la posición mía, después pueden invitar a otro que les cuente el otro lado. Entonces, no puedo ver aquí todas las posiciones, pero se ha tendido a decir por algunos que Mariano Egaña habría seguido el modelo británico, el modelo inglés. Porque Mariano Egaña obviamente estaba bien impresionado por Inglaterra, era la primera potencia mundial en esa época, y Mariano Egaña estuvo como 4 años en Inglaterra como representante de Chile, como diplomático chileno en Inglaterra. Por eso le decían además al pobre Lord Cayampa, porque en fin, era un poco como rasca para ser Lord, pero bueno, se creía Lord, parece, Mariano Egaña. Entonces, pero claro, a mí no me convence eso porque a esas alturas, ¿cierto? Ya año 30, la monarquía británica había avanzado hacia claras formas de tipo parlamentario, El monarca había ido perdiendo fuerza y ahora el poder estaba en manos de un gabinete que tenía a su cabeza un primer ministro y que dependía de la confianza de la mayoría de la Cámara de los Comunes, por decirlo así, muy en sencillo. Y nada de eso quedaría recogido en la Constitución del año 1800, nada de eso quedaría recogido en la Constitución del año 1833. A mí me parece, en cambio, que Egaña, sin perjuicio de su admiración por Inglaterra, al momento de redactar la Constitución, siguió más de cerca los modelos franceses, los modelos constitucionales franceses. Aquí había también, como en Chile, muchísimos, del 91, del 93, del 95, del 99, en fin, varios. Pero creo yo que los más influyentes fueron aquellos textos constitucionales con los que gobernó Napoleón Bonaparte, aquellos textos constitucionales con que gobernó Napoleón Bonaparte, texto de 1799 francés y de 1815 francés, el último que se promulgó en ese pequeño periodo en que Napoleón se escapó de la isla de Elba, volvió a poner en jaque a los europeos y lo derrotaron después en Waterloo el año 15. Bueno, por ejemplo, una institución centralísima de la Constitución del 33 es la posibilidad que tenía el presidente de la República de declarar casi por sí solo el estado de sitio, declarar estado de sitio. Esa es una institución que está tomada textualmente casi de las constituciones napoleónicas. El presidente de la República podía declarar estado de sitio una de las provincias del país en caso de conmoción interior y ataque o ataque exterior. En el caso de conmoción interior, tenía que hacerlo con acuerdo del Congreso, pero el Congreso funcionaba solo 3 meses en el año, 3 meses, era el periodo de sesiones del Congreso. De tal manera que, y si no estaba el Congreso, por el Consejo de Estado. Y en caso de ataque exterior, solo por el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado era un órgano cuyos miembros eran nombrados por el mismo presidente de la República. Entonces, le era muy fácil al presidente declarar estado de sitio. Por eso hubo gobiernos como el de Prieto o el de Montt, en que hubo gran parte del periodo de estado de sitio. ¿Y cuál era el efecto de la declaración de estado de sitio? Se suspendía el imperio a la Constitución. ¿Cierto? O sea, en el fondo uno decía, bueno, el presidente se transformaba en dictador, digámoslo así, porque se suspendía el imperio de la Constitución, quedaba por encima de la Constitución. En el fondo uno dice, bueno, podía hacer prácticamente lo que quería. Y esta es una institución, ¿cierto?, tomada por Egaña de las constituciones napoleónicas. Otro ejemplo, dice uno de los primeros artículos de la Constitución del 33 que la República de Chile es una e indivisible. La República de Chile es una e indivisible. Esto figuraba también en las constituciones napoleónicas, aunque también en otras constituciones francesas. Y esto se explica porque, claro,
los conservadores reaccionaban, como he tratado de mostrar, frente a los excesos del liberalismo y sobre todo al ensayo federal. Entonces, los conservadores se fueron al otro extremo y querían un Estado unitario, eh, centralizado, en que no tuvieran ninguna autonomía las provincias. Pero por otra parte, esta idea, República de Chile es una indivisible, también apuntaba a restringir el accionar de los partidos políticos, a restringir el accionar de los partidos políticos. Los conservadores eran opuestos a lo que se denominaba el espíritu de partido, el espíritu de facción, todas esas querellas, enfrentamientos que había habido en la patria en la época de ensayo, entre ojinistas y carrerinos, entre federalistas y unitarios, entre los distintos caudillos, todo ese espíritu de facción de partido, era algo cierto que les complicado, y por eso aspiraban a constituir ese tronco pelucón, que quedara unida como toda la clase gobernante, sin divisiones. Esto tampoco hay que verlo como una cosa puramente conservadora, hay que pensar que esta oposición a la existencia de partidos también la defendía Juan Jacobo Rousseau. En el liberalismo estaba esto muy presente en ciertas líneas, por ejemplo la rousseauiana, porque Rousseau no aceptaba que por la vía de los partidos se dividiera la voluntad general. La voluntad general tenía que formarse por el voto uno a uno de todos los ciudadanos. Si intervenían los partidos se distorsionaba la formación de la voluntad general. Por eso que hay una oposición al partidismo era algo que no solo es achacable, digámoslo así, a un espíritu como conservador, sino que era más general. Y era algo que había sufrido también la Francia revolucionaria, porque ahí también había habido grandes enfrentamientos entre montañeses, girondinos, jacobinos y qué sé yo, no sé cuánto. Por eso cuando pasa a gobernar Napoleón, lo que se quería era terminar con esas disputas, y de ahí esta idea de la unidad, indivisibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso decía yo entonces una primera idea, ¿cierto? El ejemplo, el modelo, las constituciones napoleónicas y también las constituciones francesas de la época de la Restauración, la que siguió a la caída la que siguió a la caída de Napoleón Bonaparte, a la caída de Napoleón Bonaparte. De estas constituciones, decía, francesas de la Restauración, de la época conservadora, después que cae Napoleón, ¿cómo se llama? Egaña toma fundamentalmente esa idea de reducir la participación política, reducir al máximo la participación política solo a los propietarios, ¿cierto? A los propietarios, a quienes dispusieran de un cierto nivel de bienes y que tuvieran la cultura suficiente para participar en política. Esto es lo que se conoce como un sistema censitario en lo electoral, ¿cierto? La idea de que para poder votar no basta tener una cierta edad, la Constitución del 33 era tener 21 si eran casados y 25 si solteros, saber leer y escribir, que eso no se exigió de inmediato, porque si le exigían saber leer y escribir no votaba nadie, porque eran re pocos los que sabían leer y escribir, entonces eso se puso en el texto, pero en un artículo transitorio se aplazó hasta el año 40, después se aplazó otro poco más, digamos, porque eso sí que reducía el voto. Pero además se exigía tener un cierto nivel de bienes, un cierto nivel de propiedad, tener una propiedad inmueble, un oficio, profesión, de unos determinados valores. Eso es lo que se llama un sistema censitario, ¿cierto? Frente al sufragio universal. Obviamente que las mujeres, que me perdonen aquí, por esa época no tenían derecho a voto. Eso estaba más que claro, ¿cierto? Eran varones que tuvieran 21 o 25 años, que supieran leer y escribir, que tuvieran, ¿cierto? Este nivel de propiedad. Y eso es lo que se vivía también en Europa, ¿cierto? En la Francia de la primera mitad del siglo XIX, en la Francia de la Restauración, Francia tenía unos 26 millones de habitantes y derecho a voto tenían 100.000. Y derecho a voto tenían 100.000, o sea, no es que fuera un invento así como chilensis, por decirlo de alguna manera, sino que se entendía como normal reducir
el derecho a voto a los propietarios. Un poco se tenía la idea, un poco esa era la imagen, que el propietario era la persona virtuosa, porque si tenía bienes era porque había trabajado, era ahorrativo, era serio, no era despilfarrador, no era alcohólico, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Entonces gozaba de ciertas cualidades morales. Si alguien no tenía bienes, era porque, claro, no tenía esas virtudes, no tenía esas virtudes. Entonces un poco la idea era decir, si uno quiere participar en política, tiene que aspirar a ser propietario para poder, digamos, para tener esas virtudes. Hay un dicho muy famoso, uno de los ministros franceses más conocidos, el primer ministro se llamaba François Guizot, un historiador, colega mío, entonces que algún momento que le reclamaban que era necesario dar mayor participación política, que el censo era muy bajo y que votaban muy pocas personas en Francia. Entonces, Guizot decía, enriquezcanse y seréis electores, como diciendo, mire, si yo no estoy poniendo ningún freno, es cosa que gane más plata, que tengan más bienes y con eso van a poder votar. Pero bueno, son otras épocas. Pero esa idea la recogió, ¿cómo se llama? Mariano Egaña y los dirigentes conservadores, que miraban con horror, ¿cierto? Personas de mala formación que circulaban en esa época y que habían dominado en los años 20. En una carta a su padre, Mariano Egaña, cuando estaba en Inglaterra, mandaba a su papá, don Juan de Egaña, le mandaba todo tipo de cosas, no sé, telescopios, libros, cuánta cosa había, para la casita que tenían en Peñalolén, que es donde está ubicada hoy día la Universidad SEC, o sea, era la parcela de los Egaña, la parcela de Agrado. Entonces alguna vez mandó incluso un carro así para pelotir en caballo. Entonces ahí Mariano Egaña le pedía a su papá que tuviera cuidado, ¿cómo se llama? Que cuidara bien esto, porque decía, podría ocurrírsele a algunos electores de diputados, curas, que me perdonen los curas aquí presentes, que estoy viendo algunos, curas y gobernadores, ir a robar los fierros o el forro, si no se atreven a la casita. Estoy persuadido que los electores a la infante Cienfuegos, sus enemigos liberales, serán en sus 2/3 partes hombres a quienes no ultraja demasiado esta presunción. En Londres ha corrido que en la elección de diputados al Congreso de 1824 no faltó a votar ninguno de los cargadores de la aduana, convidados y conducidos por el liberal don Enrique Guzmán, y a 796 electores de los 800 que votaron en Renca en la última elección, no los dejaría yo sin susto acercarse a mi cochera estando las puertas abiertas. Bueno, esa es la imagen que tenía el pueblo de Chile, en general, de los sectores populares, don Mariano Egaña. Entonces decía, por ningún motivo, ese tipo de personajes pueden tener participación política. De ahí que estableciera, ¿cierto?, este régimen censitario que reducía la participación política. Por eso, el régimen de gobierno que se estableció en la Constitución del 33, usando una de las palabras que aparece en los primeros artículos de la Constitución, más que un régimen democrático propiamente tal, era lo que se llamaba, siguiendo a Montesquieu y otros autores, un régimen representativo, ¿cierto? La palabra democracia no aparece en el texto constitucional del año 1833. Se habla de paso de soberanía, pero no de soberanía popular, sino solo de soberanía nacional. Y ¿cómo se llama? Y con esta expresión representativo, digámoslo así, siguiendo autores europeos, se quiere de alguna manera un régimen que es el opuesto a la democracia, opuesto al sufragio universal, opuesto a la soberanía popular. Era un régimen de propietarios, ¿cierto? De los propietarios, el régimen político de la aristocracia tradicional, propietarios de la tierra, que dominaban en el comercio, y eso eran los que debían tener participación política y los que debían estar, ¿cierto?, los cargos de gobierno. Después, respecto al régimen de gobierno propiamente tal, la Constitución del año 33 concentraba un gran poder en la figura del presidente de la República. Ya señalé que en casos excepcionales podía aclarar el estado de sitio. Pero más allá que eso, ¿cierto?, la Constitución lo dotaba de una gran cantidad de poderes. Decía la Constitución que el presidente de la República administra el Estado y es el jefe supremo de la nación.
y que al presidente de la República está confiada la administración y gobierno del Estado y su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad exterior de la República, guardando y haciendo guardar la Constitución y las leyes. Presidente que, además, gobernaba por 5 años, ese era el periodo presidencial, pero podía ser elegido por 5 años más. Por eso es que los 4 primeros presidentes de la República, bajo la Constitución del 33, gobernaron 10 años. Pero se habla de los decenios. Prieto decía Manuel Bulnes, Manuel Montt y después José Joaquín Pérez Mascayano. Ahora, aquí quizás se puede explicar esto mejor si uno dice que al presidente de la República, más allá que existiera separación de poderes, el presidente de la República tenía el control de todos los poderes, tenía de alguna manera el control de todos los poderes del Estado. En materia legislativa, al presidente le correspondía, ¿cierto?, participar en la formación de las leyes y promulgarlas. Como ocurre hasta el día de hoy, ¿cierto?, el presidente de la República es parte del poder legislativo, participa en el proceso de formación de las leyes y le corresponde ese trámite final que es la promulgación de la ley. Pero quizás la herramienta más importante que tenía el presidente en estas materias era que gozaba del derecho a veto, veto con B corta, no del amigo Beto de ustedes, sino con veto con B corta, veto, el derecho a veto. Esto era que cuando las cámaras, ¿cierto?, aprobaban un proyecto de ley con el cual el presidente estaba en desacuerdo, el presidente vetaba ese proyecto de ley y esto significaba que ese proyecto no podía volver a presentarse a las cámaras, sino hasta después de pasado un año. Y si pasado ese año el Congreso quería insistir en ese proyecto, requería tener una mayoría de los 2/3, requería tener una mayoría de los 2/3. Entonces era prácticamente imposible, bajo la Constitución del 33, que se aprobara una ley que no contara con el acuerdo del presidente de la República. Habría que agregar además que el presidente de la República, aunque eso no estaba dicho así explícitamente en la Constitución, tenía un claro control de las elecciones. Las elecciones las manejaba completamente el presidente de la República, el cuerpo electoral era muy chico, el presidente de la República tenía un gran poder extendido a lo largo de todo el país, a través de sus funcionarios, y por eso en el fondo no llegaba al Congreso nadie que no contara con la venia del presidente. Por eso todos los congresos, la primera mitad, que hasta bastante avanzado el siglo XIX, eran hechura del presidente. Entonces, en ese sentido, era todavía más difícil que se pudiera aprobar una ley contra lo que el presidente decía. Después al presidente le correspondía también citar al Congreso a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones del Congreso. Él decía que el Congreso sesionaba solo 3 meses en el año. El Congreso no podía autoconvocarse. Solo el presidente podía prorrogar sus sesiones o citarlo a sesiones extraordinarias, lo cual también lo ponía bajo el presidente de la República. Además, y esto se dio muchas veces, el Congreso podía delegar sus poderes en el presidente. Eso es lo que se llamaban las facultades extraordinarias, en que el presidente delegaba sus funciones, el Congreso delegaba sus funciones legislativas en el presidente de la República. Ahí es cuando se dictaban lo que en Chile se conoce como decretos con fuerza de ley, los DFL, ¿cierto? En que el Congreso delega sus poderes legislativos en la autoridad ejecutiva. El presidente también controlaba al Poder Judicial, decía la Constitución que le corresponde al presidente cuidar de hacer efectiva la pronta y cumplida administración de justicia y velar sobre la conducta ministerial de los jueces, ¿cierto? El presidente tenía derecho a chicotear a los jueces para que hicieran lo que correspondía, estar encima de ellos. Y lo que es más importante, ¿cierto?, le correspondía también el nombramiento de los jueces y los ministros de corte. A los jueces, bajo la Constitución del 33, los nombraba el presidente de la República, solo con la participación del Consejo de Estado, que era un órgano, como dije hace un rato, a cuyos miembros los nombraba el mismo presidente. Entonces, el Consejo de Estado le presentaba 3 nombres y el presidente de ahí elegía quién iba a ser juez o ministro de corte. Por eso los tribunales también dependían del presidente. La independencia de la justicia se mantenía por la vía de que los jueces eran inamovibles.
en sus cargos. Entonces, una vez que el juez era nombrado, claro, ya adquiría independencia porque el presidente no lo podía sacar así nomás, ¿cierto? A no ser que incurriera en alguna falta grave. Después, en el ámbito propiamente ejecutivo, ¿cierto? Al presidente correspondía el ejercicio de la potestad reglamentaria, ¿cierto? Dictar decretos, reglamentos para poner en ejecución las leyes. Y le correspondía también nombrar una serie de funcionarios. Aquí acabo de destacar aquellos funcionarios que eran de exclusiva confianza del presidente de la República. Entre ellos estaban los ministros, los secretarios de Estado, los ministros, eran de exclusiva confianza del presidente de la República. Por eso esto no era un sistema parlamentario. A los ministros los nombraba y los sacaba el presidente cuando quería. Lo mismo a los oficiales, ¿cierto? Que estaban ahí en los ministerios. Por eso aquí todavía, en un régimen parlamentario, ustedes saben, ¿cierto? Los ministros dependen de la mayoría del Congreso. Un ministerio, para permanecer en su cargo, tiene que contar con la mayoría de los miembros del Congreso que le den su apoyo. Aquí dependían, como es en Chile, en principio hasta el día de hoy, aunque está la ensalada hoy día, o sea, no sé de quién depende nadie aquí, porque nadie ni siquiera respeta la Constitución, se hace lo que se quiere, pero en el fondo, ¿cierto? El presidente nombra a sus ministros y los saca cuando quiere. Eso significa que son de su confianza. Y la única posibilidad que había, que tenía el Congreso, de sacar a un ministro, era a través de lo que se llama, como hasta el día de hoy, el juicio político, ¿cierto? Es lo que se llama la responsabilidad penal del ministerio, ¿cierto? Cuando un ministro incurre en una falta grave, ahí se le podía enjuiciar y la Cámara de Diputados lo acusa ante el Senado. Hoy día se habla de una acusación contra el presidente de la República, eso también se puede hacer. En el caso de la Constitución del 33 eso no se podía hacer, parte del presidencialismo. El presidente de la República no podía ser acusado mientras ejercía su mandato. Solo se lo podía acusar al año siguiente que hubiera dejado al año siguiente que hubiera dejado el poder. Entonces, funcionarios de confianza, los ministros de Estado, todo el aparato diplomático, ¿cierto? Todos los funcionarios diplomáticos, las relaciones exteriores era un campo propio del presidente de la República. Particularmente particularmente importante es el hecho que también dependía del presidente de las autoridades provinciales. Chile estaba dividido en provincias en esa época. A la cabeza de cada provincia había un intendente, esa era la figura clave. Los intendentes eran nombrados por el presidente de la República, eran de exclusiva confianza del presidente de la República, y debían gobernar las provincias, decía la Constitución, con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del presidente de la República, de quien es agente natural e inmediato. El intendente se entendía como un agente natural e inmediato del presidente de la República. Era la longa manus del presidente de la República en cada una de las provincias del país. Entonces, claro, aquí nos fuimos a una centralización completa y absoluta. No habían autoridades generadas ahí en la misma región, sino que los intendentes dependían y eran de confianza del presidente de la República. Por ejemplo, el intendente era el que manejaba todo el aparato de intervención electoral del presidente de la República. E incluso el presidente tenía un control bastante fuerte de los gobiernos municipales, ¿cierto? De las municipalidades. Si bien las municipalidades eran electivas, del típico gobierno, ¿cierto?, local, siempre a la cabeza de la municipalidad estaba la autoridad, ejecutiva, estaba el gobernador. El sistema de la época tenía un intendente de provincia, después estaban las provincias divididas en departamentos y cada departamento tenía a su cabeza un gobernador. Entonces el gobernador hacía de cabeza de la municipalidad, ¿cierto? El gobernador, que era una autoridad que dependía del presidente de la República, estaba por encima del gobierno municipal, y se establecía también que cualquier decisión de importancia que tuviera el presidente de la República, decisión o de importancia que tomara la municipalidad debía contar, ¿cierto?, con el acuerdo del gobernador. Después, el presidente también tenía un control de lo que hoy día se llama en la jerga actual los poderes fácticos, digámoslo así, los poderes fácticos. Por ejemplo, el gobierno tenía un claro control sobre la iglesia, un claro control sobre la iglesia.
bajo la Constitución del 33, ¿cierto? Y así sería hasta que se aprobó la del 25, había una unión de la Iglesia y el Estado. El Estado chileno era confesionalmente católico, como lo decía el artículo 5 de la Constitución, ¿cierto? La religión oficial del Estado era la católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Un Estado, ¿cierto? Confesional, un Estado confesional católico. Pero además, ¿cierto? Esto venía ya de las otras constituciones de la época de ensayo. Los gobiernos chilenos habían hecho propias las concesiones que en su momento la Santa Sede había hecho a la monarquía para el gobierno de la Iglesia americana. Entonces, Mariano Egaña y compañía, siendo católicos, muy fervorosos y practicantes, eran además regalistas, o sea, entendían que el gobierno debía estar por encima de la iglesia, debía manejar a la iglesia. Eso se manifestaba, por ejemplo, en el texto constitucional, en que le correspondía al presidente ejercitar lo que se llama el derecho de presentación. Cuando vacaba una sede episcopal, entonces debía ser el gobierno el que enviaba a la Santa Sede el candidato que debía ocupar esa plaza, presentar a la Santa Sede el candidato, como había ocurrido en la época indiana, cosa que ya la Iglesia a esta altura no aceptaba, pero eso ya esto era algo que establecía la Constitución chilena, la Iglesia no lo aceptaba y por eso siempre en todas estas materias hubo roces constantes con la Iglesia. Por ejemplo, a medida que Chile fue creciendo y extendiéndose el país, ¿cierto? La población fue cambiando de ubicación, la Santa Sede demoró muchísimo en crear nuevas diócesis, porque claro, si creaba una nueva diócesis, era el gobierno en que le iba a tratar de poner el obispo. Entonces, de hecho, se crearon muchas diócesis nuevas después de cuando entró en vigencia la Constitución del 25, porque ahí se llegó a la separación de la Iglesia y del Estado y desapareció todo este sistema regalista. Entonces, derecho a presentación. También estaba contemplado como atribución presidencial el exequatur o pase regio. El exequatur o pase, o sea, siempre que una norma pontificia, una norma eclesiástica, una norma de derecho canónico, se quería hacer aplicable en Chile, tenía que el gobierno darle el visto bueno. No podía entrar así nomás, sino que se le debía dar el visto bueno por la autoridad política, por el presidente de la República. Y en fin, la correspondía al Estado, el patronato respecto a las iglesias, beneficios y personas eclesiásticas con arreglo a las leyes. Y también le correspondía al presidente, ¿cierto?, un fuerte control sobre las Fuerzas Armadas, que dependían del presidente de la República. Ahí quedó contemplado ese artículo que sigue saliendo a colación a cada rato en nuestro país. Hace poco salió otra vez por alguna carta que han mandado los militares a propósito que lo agarraron para el tanteo en algún show por ahí y antes con la estatua de Baquedano, ese artículo de la Constitución que dice que la fuerza pública es esencialmente obediente, ningún cuerpo armado puede deliberar, ¿cierto? Una de las razones que explica la época de anarquía, de ensayo, es la constante intromisión de los militares en política. Estaba lleno de caudillos, habían revueltas de unos contra otros, entonces el gobierno conservador quiso terminar con eso. Entonces sometió fuertemente el ejército al control del poder civil. Y ahí la norma clave fue esa, ¿cierto? El ejército como obediente y no deliberante. Después, bueno, me va quedando poco tiempo. En relación al Congreso, estableció un sistema bicameral, como conocemos hasta el día de hoy, senadores y diputados. Y aquí quizás lo que hay que destacar, obviamente al Congreso lo que le corresponde es participar en la discusión de las leyes. Lo más característico de la Constitución del 33 y más importante es que existían ciertas leyes que solo se aprobaban para regir durante un periodo de tiempo. A ver, lo normal es que cuando se promulga una ley, ¿cierto?, rige hasta que se deroga, hasta que alguien después la deroga, 5, 10, 20 años después. En la Constitución del 33 existían ciertas leyes que se conocen en la historia como leyes periódicas, ¿cierto?, que se promulgan para regir por un periodo de tiempo determinado y tienen que renovarse periódicamente. Por ejemplo, la ley de presupuestos anual o la ley que autorizaba el cobro de las contribuciones cada 18 meses.
El gobierno obviamente no puede funcionar si no hay presupuesto. El gobierno no puede funcionar si no puede cobrar impuestos. Entonces, aquí se daba una herramienta muy fuerte al Congreso. El Congreso podía extorsionar, digámoslo así, al Ejecutivo, diciéndole, mire, si no haces esto, no te apruebo los presupuestos. Si no haces esta otra cosa, no te apruebo las contribuciones. Esta fue la herramienta que se utilizó fundamentalmente para llevar poco a poco el sistema hacia un régimen parlamentario, porque lo que se decía era que se le decía al presidente, miren, si usted no cambia a los ministros, yo no le apruebo los presupuestos. Si no cambia a los ministros, no le apruebo las contribuciones. Por ejemplo, la guerra civil del año 91, ¿cierto? Cuando partió el régimen parlamentario, se llegó por eso, ¿cierto? Se llegó a fines del año 90, el Congreso no le aprobó los presupuestos al presidente Balmaceda, Balmaceda, que no quería ceder, por decreto, prorrogó la vigencia de la ley de presupuesto del año anterior. El Congreso dijo, bueno, el presidente se transformó en dictador porque aprobó por decreto algo que es por ley y se armó la guerra civil. Bueno, entonces estas leyes periódicas serían, estas leyes periódicas y otras dos más, digamos, serían fundamentales, En fin, me queda poco tiempo, no se me salto, hay algunas cosas de la Constitución. Este texto constitucional, bueno, fue exitoso. ¿Cierto? Hemos visto que en los 20 años anteriores había habido constituciones el año 11, el 12, el 14, el 18, el 22, el 23, un ensayo federal el 26 y otra constitución el 28, eso no había funcionado. En cambio, esta constitución del 33 estuvo en vigencia hasta el año 25, con la intervención militar del 24, el ruido de Saules, y después la promulgación de la constitución del 25. Entonces uno se puede preguntar al final, bueno, ¿por qué el éxito de este texto constitucional? Yo me atrevería a decir que fue una constitución, ¿cierto?, de alguna manera más adaptable, más flexible, ¿cierto?, que se fue adaptando a las circunstancias, a medida que aumentaba la participación, a medida que había mayores, ¿cómo se llama?, participación política, en fin, la Constitución mostró que podía irse adecuando, ¿cierto? Poco a poco el presidente fue perdiendo el control de las elecciones, eso le dio más fuerza al Congreso, etc. Fue una Constitución también más realista, que estuvo más de acuerdo con lo que era la tradición chilena. Hay autores que dicen, bueno, que la figura, la imagen del presidente de la República de alguna manera recordaba a la imagen del rey, la imagen del monarca, ¿cierto? Se obedecía al monarca de manera casi ciega. ¿Por qué? Porque era el monarca. Y ahora, ¿cierto? Se obedecía por eso al presidente de la República, un poco en la misma línea, por decirlo de alguna manera. También a mí me parece que es importante que, ¿cierto?, aun cuando había separación de poderes, yo no alcancé a referirme al judicial, pero había tribunales, ¿cierto? Había un legislativo, senadores y diputados, y presidente de la República, ejecutivo. Sin embargo, más allá de esa separación formal, en la práctica, como traté de decir, esa separación de poderes desaparecía, porque el presidente tenía el control de todos los poderes. Y eso hizo que en la práctica el sistema funcionara mejor. En el periodo anterior, en la época de ensayos constitucionales, los 10 y los 20, uno de los problemas fue ese, porque, claro, siempre estaban enfrentados el Congreso con el Ejecutivo, el Congreso con el Director Supremo. El Director Supremo cerraba el Congreso, o el Congreso no quería al Director Supremo, porque bajo la monarquía no había división de poderes. Había el rey que era ejecutivo, legislativo y judicial. Lo propio de la República es que ahora estos poderes se separaban en órganos distintos, y eso costó ajustarlo. Entonces, en la Constitución del 33, un poco eso se obviaba por la vía que se daba al presidente un cierto control sobre todo el sistema. Cooperaron, creo yo, también algunos factores como de hecho en que esto funcionara, ¿cierto? La Constitución del 33 se pudo aprovechar, como dije al comienzo, de la experiencia que había. Había habido 20 años de experimentación política y se habían ido decantando ciertas cosas, unas que funcionaban mejor, otras peor, estas sirven, estas no, etcétera, etcétera. Y por otra parte, también había habido una paulatina recuperación económica. En la época de ensayo, ¿cierto?, Chile estaba hundido en la miseria como consecuencia de las guerras de la independencia.
De eso se hacía que no se pagara a los funcionarios, que no se pagara al ejército, esto llevaba a que hubieran protestas, revueltas y qué sé yo. Ahora, a partir de los años 30, la economía chilena se empieza a estabilizar, empieza a agarrar vuelo al paraíso, empieza a tomar fuerza el comercio, hay hechos que son más de chiripa, ¿cierto? Se descubre el mineral de Chañarcillo, en fin, la economía chilena empieza a, eh, a, eh, a funcionar. Y esto va haciendo que el sistema mejore, no sin sus problemas. Entonces, para terminar, en los primeros decenios, la Constitución se aplicó con particular fuerza, dureza, propiamente fue un régimen autoritario, pero ya a poco andar, eh, de alguna manera, eh, la misma aristocracia que había propiciado esa Constitución empieza a querer tener una participación más directa en el gobierno, entra a participar en política una nueva generación, digamos la generación de 1825, estos juveniles de la aristocracia que no habían vivido las guerras de la independencia, que no habían vivido de manera consciente la época de desórdenes, de ensayo, de la época de anarquía. Entonces que ahora ya piensan que el orden es un valor ya constituido, ¿cierto? Conseguido, y ahora hay que avanzar hacia grados mayores de libertad, hacia grados mayores de libertad. Y entonces lo característico del siglo XIX a partir de fines del gobierno de Bulnes va a ser esta presión constante de los sectores liberales por ir buscando espacios, abriendo espacios, que hubieran más libertades, presionan a través de las leyes periódicas, de prácticas parlamentarias, empiezan a influir ideas parlamentarias que vienen de fuera, se aprueban reformas constitucionales el 70, hasta que llegan al triunfo en la guerra civil del 91. Con eso termino, pero ahí se da una cosa un poco paradojal, ¿cierto? Porque cuando triunfan en las fuerzas del Congreso en la guerra civil del año 91 y se impone entonces un régimen parlamentario, la lógica a uno lo indicaría que debieron haber dictado un texto constitucional nuevo, ¿cierto? Yo, como les expliqué recién, ¿cierto? El texto constitucional del 93 era claramente presidencial. Pero no ocurre así. Se llega al parlamentarismo por una vía puramente interpretativa, por una vía puramente interpretativa. Ahora se interpreta la Constitución de manera parlamentaria, sin que se reforme la Constitución. Simplemente ahora todos están de acuerdo en que un ministerio, un gabinete para permanecer en sus cargos, tiene que contar con la confianza de la mayoría de las fuerzas representadas en el Congreso, y así opera el sistema. Y así estuvo hasta el año 24, cuando intervinieron los militares y le pusieron